Capítulo 2. Revelaciones. Gohan. El aire silbó cuando su puño partió el aire. La expresión de Gohan era pura concentración mientras seguía el golpe con una patada directa dirigida hacia el abdomen de su oponente imaginario. Retractando la pierna, se ponchó con una patada circular diseñada para conectarse con la mandíbula del objetivo si hubiera habido una frente a él. Llevaba la firma de su padre luchando contra Ji. Usarlo lo hacía sentir como su padre, un héroe, un guerrero fuerte y poderoso que podía superar cualquier obstáculo. Si solo eso fuera cierto. El polvo se levantó cuando bajó abruptamente su postura, realizando una maniobra de barrido con una pierna que sirvió para hacer tropezar a su adversario de oxígeno. Usando el mismo impulso que había acumulado con su barrido, se lanzó hacia adelante liderando con su lado izquierdo, conduciendo su. Gohan hizo una pausa mientras hacía esto, su cuerpo se puso rígido cuando se dio cuenta de lo que había hecho de nuevo. El hombre flotaba en el cielo, su hombro izquierdo extendido para un puñetazo destinado a ser entregado con un brazo que ya no estaba allí. Maldición. El joven Saiyajin maldijo mientras echaba hacia atrás su brazo y regresaba al suelo solo unos centímetros más abajo. Había elegido un terreno baldío yermo con poca sombra o agua para su campo de entrenamiento. El desierto seco y polvoriento se extendía hasta donde alcanzaba la vista mientras levantaba el antebrazo para secarse el sudor que se acumulaba en la frente. Hizo una mueca cuando accidentalmente tiró del vendaje que envolvía su cabeza. Sabía que aún no se había curado por completo, pero eso no cambiaba el hecho de que necesitaba volver a aprender a sí mismo cómo pelear casi desde cero. Gohan estaba aprendiendo de primera mano que intentar compensar la pérdida de una extremidad no era una tarea fácil. Luchaba contra años de memoria muscular con todos y cada uno de los golpes. Cada uno de sus movimientos se sintió lento ya que se vio obligado a planificar y trazar cada movimiento para compensar el nuevo estilo. Un suspiro escapó de sus labios mientras su cabeza caía. Esto es inútil, dijo el hombre mientras se llevaba la mano restante a la frente y se quitaba las últimas vendas. El corte que había sufrido allí no estaba completamente curado, pero pensó que un trapo empapado en sudor no sería bueno para un corte curativo de todos modos. Se sentía más fuerte que nunca. Su biología Saiyajin se aseguró de eso. Vegeta siempre había dicho que un Saiyajin siempre se vuelve más fuerte después de regresar del borde de la muerte. Mirando hacia donde había estado su brazo una vez, estaba claro para él que definitivamente había estado al borde esta vez. A pesar de este nuevo poder encontrado, Gohan nunca se había sentido más débil. Había luchado contra los androides docenas de veces durante la última década, casi murió más veces de las que podía contar, pero nunca antes su pérdida había sido tan costosa. No tengo ninguna oportunidad contra ellos ahora. Gohan sabía que era verdad. Todo el poder del mundo no lo ayudaría si no pudiera dominar su estilo de lucha. Sin mencionar que ya había estado librando una batalla desigual antes de su pérdida, esto era solo el clavo en el ataúd en sus ojos. Los dedos del Saiyajin se curvaron en un puño mientras sus dientes rechinaban. Sus ojos estudiaron el lugar donde había estado su brazo, su mente regresó a la pelea inmediatamente antes de que hubiera sido tan gravemente herido. Empujándose a sí mismo hasta sus límites absolutos, finalmente obteniendo la ventaja sobre 17 solo para que 18 interviniera y rápidamente inclinara las probabilidades a su favor nuevamente. Trunks se lanzó a la pelea solo para ser tratado como el niño que es, y quedar tan indefenso que se vio obligado a intervenir o sacrificar otra vida a los androides. Había sido llevado a la defensa una vez más, una dinámica que conocía muy bien ya que se vio obligado a esconderse y esperar. Que no lo encontraron. Apretando a Trunks contra su pecho mientras esperaba su destino, todavía podía sentir los restos de impotencia en la boca del estómago mientras estaba sentado rezando a cualquier dios que estuviera mirando para que no lo encontraran. Y luego la gran revelación cuando los androides decidieron arrasar todo en el área con tanto poder que había sido todo lo que pudo hacer para mantener a Trunks en una pieza. No había podido mostrarse la misma cortesía a sí mismo. Pensando en el momento en que decidió salvar a Trunks sobre su propio brazo, sabía que si el escenario se había repetido por segunda vez, tomaría la misma decisión, pero eso no significaba que no estuviera enojado por eso. Finalmente, la rabia del Saiyajin alcanzó su punto de ruptura cuando echó la cabeza hacia atrás en un rugido primario. Su cuerpo se envolvió en llamas doradas mientras su cabello se erizaba, adoptando el aspecto característico del Super Saiyan, la leyenda de su herencia. ¿Alguna leyenda? Gohan pensó con desdén mientras se sentía alcanzar la cima de su poder.
El suelo debajo de él retumbó cuando alcanzó la cúspide de su fuerza, las piedras sueltas y el polvo se alejaron violentamente de él en respuesta a su aura abrumadora. Mirando su mano rodeada por una llama dorada, sus labios se fruncieron con fuerza. No es suficiente. Sus labios se separaron cuando un segundo rugido furioso explotó de sus pulmones. En un movimiento más rápido de lo que el ojo humano podía ver, su puño se estrelló contra el suelo debajo de él. La Tierra respondió con un cráter más largo que la longitud de un autobús urbano mientras el Super Saiyan estaba en su centro, jadeando por el esfuerzo de la energía. La frustración que venía de ser tan fuerte y al mismo tiempo tan débil era abrumadora. Un Super Saiyan, una leyenda que aparentemente las generaciones de su gente anhelaban, se había reducido a un par de juegos periódicos de adolescentes. Gohan sabía que él era el defensor más fuerte que la Tierra tenía para ofrecer, la única fuerza que podía esperar enfrentarse a los androides. Él era el salvador de la Tierra, muchas de las personas restantes de la Tierra lo reconocieron como tal, pero él no era nada frente a un mal tan abrumador. Gohan sabía que este hecho era cierto. Había pasado años desafiando a los androides con poco que mostrar que una larga lista de cicatrices y un brazo perdido. Había llegado al punto en que cuando se enfrentó a los androides ya no buscaba ganar, simplemente hizo todo lo posible por detenerse el mayor tiempo posible para que los pocos sobrevivientes que lograron salir de su ataque inicial tuvieran alguna oportunidad de aléjate. Un lento suspiro escapó de los labios del hombre mientras dejaba que el aura a su alrededor se extinguiera, su cabello volvía a su típica tez de onix. Lentamente se colocó en una posición sentada, frunció el ceño mientras buscaba en los recovecos de su mente alguna solución a esta pesadilla que había estado viviendo durante tanto tiempo. Odiaba la realidad de su situación. Era todo lo que quedaba de los amigos de su padre, los defensores originales de la Tierra. Era más fuerte que cualquiera de ellos y, sin embargo, todavía estaba demasiado débil para marcar una diferencia. Quería acabar con todo, quería más que nada detener a los androides. Incluso si le costaba la vida, ese era un sacrificio que Gohan estaba dispuesto a hacer. Si significaba paz para el mundo, el hombre tomaría esa decisión en un instante. Pero ese era el problema, no podía hacer ese sacrificio, o al menos, todavía no. Gohan sabía que si lo arriesgaba todo, si pasaba por alto todo y renunciaba a cualquier pensamiento de autoconservación, no había ninguna garantía de que sus esfuerzos dieran frutos. Y si fracasaba, ¿entonces qué? Entonces la gente de la Tierra está realmente condenada, pensó para sí mismo. Si perdía, si su llama finalmente se apagaba, sabía que significaría el final para todos. Sintió el peso del mundo sobre sus hombros, era un peso al que se había acostumbrado durante los muchos años de carnicería y dolor. A pesar de este hecho, no hizo que el peso fuera menos pesado. Gohan. La cabeza del Saiyajin se animó cuando escuchó su nombre. Escaneando el aire por encima de él, su mirada se posó en un rostro familiar. Sonriendo, respondió: «Hola Trunks, ¿cómo te va?». El niño estaba jadeando furiosamente con el sudor corriendo por un lado de su cara. Gohan tenía claro que el chico se había esforzado por llegar hasta aquí. Sentí tu auge de energía y asumí que eran los androides. ¿Estás bien? La cabeza del adolescente se agitó furiosamente de izquierda a derecha mientras su mirada seria buscaba amenazas potenciales. Su ropa era simple, una camiseta de manga larga con unos pantalones deportivos y zapatillas de deporte, claramente la ropa que había estado usando justo antes de sentir la energía de Gohan en erupción. Riendo, Gohan negó con la cabeza: «Niño de falsa alarma. Solo estaba probando mi poder. ¿Sabías que los Saiyajin se vuelven más fuertes cada vez que regresan del borde de la muerte?». El comportamiento serio de Trunks cayó cuando Gohan habló, su rostro adoptó una mirada de asombro mientras asimilaba la nueva información. ¿En realidad? ¿En serio? Soy mucho más fuerte de lo que era cuando nos enfrentamos a los androides la última vez. Incluso estoy dispuesto a apostar a que tú también te hiciste más fuerte». Gohan puso una sonrisa de confianza para el chico, flexionando su brazo de forma exagerada. La sonrisa que se extendió lentamente por el rostro del chico hizo que su acto valiera la pena. «Eso es genial». Trunks gritó mientras se bajaba lentamente hasta que estuvo de pie junto a Gohan. «¿Crees que serás lo suficientemente fuerte como para detener finalmente a los androides la próxima vez que ataquen?». Gohan sintió que su sonrisa flaqueaba. «Todo es posible con suficiente entrenamiento, niño», dijo tratando de mantener su actitud optimista. El chico merecía tener algo que esperar. Si esa esperanza era él, que así sea. «Bien».
Los rasgos faciales del adolescente se tensaron cuando adoptó una expresión seria una vez más, entonces entrenemos un poco. Estoy listo para ser lo suficientemente fuerte como para detener a estos monstruos. Gohan sonrió. Incluso si no tenía la fuerza, ciertamente tenía el corazón. Gohan se puso de pie y se sacudió la suciedad de los pantalones. Suena como una excelente idea, Trunks. Dejándose caer en su postura de lucha modificada, liderando con su único brazo bueno, se preparó para la pelea que se avecinaba. 20 minutos después, Trunks estaba boca arriba respirando pesadamente mientras Gohan estaba parado encima de él, con una mano en su cadera mientras le sonreía al chico. Yo tenía razón. Intervino cuando Trunks secó el sudor de su frente. Definitivamente has crecido en fuerza desde la última vez que hicimos sparring. La emoción del chico fue inmediata, de verdad. Dijo poniéndose de pie de un salto, ¿crees que estamos listos para enfrentarnos a los androides finalmente? La sonrisa de Gohan cayó al ver la emoción del chico. Podía decir que Trunks quería más que nada detener a los androides, ser el cambio que el mundo necesitaba tan desesperadamente. Siempre era difícil defraudarlo cuando se ponía así. No lo creo. Al menos todavía no. Gohan formó una sonrisa comprensiva, pronto, con suerte. Una vez que te conviertas en Super Saiyan, estoy seguro de que estaremos listos. La emoción de Trunks se convirtió rápidamente en incertidumbre. El chico había estado luchando por lograr la transformación desde hace algún tiempo. Se había acercado, tan cerca que Gohan había saltado con el arma en algunos intentos, pero por una razón u otra, parecía que no podía atravesar la pared, que era el legendario Super Saiyan. No tiene el impulso adecuado, necesita sentir la rabia de la pérdida, de perder algo más preciado para él que cualquier otra cosa. Gohan pensó para sí mismo mientras sonreía. Vamos a intentarlo de nuevo, ¿no? Quiero ver si tal vez este aumento de poder fue suficiente para empujarte al límite hacia un Super Saiyan. En realidad, no pensó que este intento terminaría de manera diferente a la última docena de veces. Simplemente no quería que el chico perdiera la esperanza. Por lo que Gohan podía decir, la mayor fortaleza del chico era su esperanza, y no quería hacer nada que pudiera debilitar eso. Trunks frunció el ceño mientras sus hombros se hundían. Gohan, no creo que lo consiga. Ya lo he intentado tantas veces y, tonterías. Gohan exclamó mientras colocaba una mano en el hombro del niño, sé que puedes transformarte porque yo puedo. Tú y yo somos medio Saiyajin. Somos iguales, y por eso sé que puedes hacerlo. Gohan vio como los ojos del chico se iluminaron por el comentario, la determinación fluyó lentamente hacia ellos. Gohan sonrió. Bien, necesita creer en sí mismo, necesita creer que puede marcar la diferencia, solo necesita un empujón final. Bañador. Gohan se agachó para estar al nivel de los ojos del niño, creo en ti. Creo que puedes convertirte en un Super Saiyan si te esfuerzas lo suficiente. Hubo un brillo en los ojos del adolescente cuando su ceño se frunció en una expresión determinada, correcto. Anunció mientras extendía su postura y cerraba los dedos en puños. Gohan pudo sentir el poder del chico elevándose a su cenit mientras adoptaba una mirada enojada. Su rostro estaba tan lleno de frustración y determinación que Gohan pudo sentir los más breves destellos de lo que debería ser el poder de un Super Saiyan. El Saiyajin mayor se aseguró de poner una cara tranquilizadora. Se aseguró de no revelar que ya sabía que el adolescente iba a fallar. Eso es Trunks. Recuerda lo que te dije. Imagínese todas las vidas que se han llevado los androides. Imagina a tu madre a merced de los androides. Imagina que si no das un paso aquí, ahora mismo y te conviertes en un Super Saiyan, entonces todos los que conoces y amas van a morir. Era una realidad difícil imponerle a un chico de 14 años, pero era la realidad a la que se enfrentaban, y una que Gohan sabía que necesitaba escuchar. Gohan vio cómo el cabello de Trunks comenzaba a crecer, asemejándose a la estética típica de un Super Saiyan. Hubo destellos de oro que comenzaron a aparecer dentro de su aura de otro modo blanca, amenazando con ascender al chico a un estado que nunca antes había podido lograr. Incluso con todo esto, Gohan sabía que no debía hacerse ilusiones. Unos segundos más tarde, las piernas del adolescente se dieron cuando cayó al suelo, su respiración se dificultó mientras sus dedos se hundían en la tierra. ¡Maldición! Gritó el adolescente mientras levantaba un puño y lo lanzaba al suelo. Gohan se puso en cuclillas frente al chico, una sonrisa tranquilizadora plasmada en su rostro. No te preocupes Trunks, pude ver que estabas más cerca que nunca con ese intento. No pierdas la esperanza. Pronto te convertirás en un Super Saiyan.
Una sonrisa insegura cruzó por los rasgos del chico antes de volver a su jadeo áspero y exhausto. Al notar la fatiga del adolescente, el Saiyajin mayor dijo: ¿Qué tal si nos tomamos un descanso, Conozco un lugar donde el viento golpea a la perfección y hay mucha sombra para protegerse de este sol ardiente. Trunks sonrió: sí, jadeo, creo que es una buena idea. 10 minutos tarde, los dos de mi Saiyajin se tumbaron boca abajo mientras miraban las nubes que pasaban pacíficamente a la deriva. La ubicación proporcionó una vista impresionante de South City, pero en este momento Gohan no estaba tratando de cuidar una ciudad, en este momento estaba mirando las nubes. El Saiyajin mayor disfrutaba viendo las nubes, siempre parecían trozos flotantes de algodón de azúcar nadando a través del vasto azul que era la atmósfera de la Tierra. Incluso si supiera que no eran más que partículas de agua condensadas en niebla, eso no impidió que su imaginación fingiera que estaban hechas de algodón de azúcar. Había sido una idea que tuvo de niño y que nunca dejaría ir. Le gustaba fingir que eran algodón de azúcar. A veces soy un niño. Se rió entre dientes mientras dejaba que sus ojos se cerraran, decidiendo dedicar su atención a la sensación de la brisa fresca bailando sobre su piel. Los dos estaban acostados sobre una de las muchas formaciones rocosas naturales que los rodeaban. Las torres de forma irregular de piedras apiladas proporcionaban un agradable lugar de sombra que los dos Saiyajin estaban ansiosos por aprovechar. El viento que sopló a través de las numerosas estructuras rocosas creó una agradable melodía natural que Gohan disfrutó escuchando. Oye Gohan. Un ojo se abrió: sí Trunks. ¿De verdad crees que soy como tú? Por supuesto niño. Tú y yo somos mitad Saiyajin. Tu papá era tan Saiyan como el mío. Trunks sonrió: ¿tú lo crees? Gohan cerró los ojos, una sonrisa tranquila descansando en sus labios: lo sé, niño. En todo caso, tu padre era incluso más Saiyajin que el mío. Me alegro. Espero ser como tú cuando eras niño. La sonrisa de Gohan se marchitó. Por mucho que le doliera admitirlo, Trunks no era como él había sido de niño. Gohan recordó cómo cuando era niño tenía estos breves estallidos de pura rabia que le otorgaban breves momentos de poder abrumador. El Saiyajin mayor reflexionó sobre la vez que se enfrentó a Freezer, cuando su rabia se apoderó de su mente joven y su cuerpo se movió por sí solo. Cegado por la furia, recordó haber apresurado al tirano, clavándole puño tras puño en el esternón antes de llevar al monstruo al suelo con una increíble explosión de ki que sacudió el planeta con su fuerza. Nadie había podido hacerle eso al tirano antes de ese momento. Y, sin embargo, de alguna manera había sido capaz de hacerlo. El destello de poder se había ido un momento después, pero había sido suficiente para comprar a sus amigos preciosos segundos en su esfuerzo por detenerse hasta que llegara su padre. Gohan había esperado secretamente que Trunks reflejara este poder. Había sido una apuesta por su parte, y el principal razonamiento de por qué había traído a Trunks en su batalla anterior contra los androides. Había esperado que la rabia que había experimentado cuando era niño indicara que era un mestizo. Que Trunks de repente se volvería lo suficientemente fuerte como para mantener a raya a uno de los androides durante el tiempo suficiente para que él despachara al otro. Gohan no tardó mucho en descubrir que se había equivocado. Su apuesta había fallado, y las consecuencias de su apuesta casi le habían costado la vida a él y al niño como resultado. Había sido difícil enfrentar a Bulma después del incidente. Gohan no podía entender por qué Trunks no tenía los mismos destellos de poder que él tenía, o más bien, que había tenido cuando era niño. Desde que aparecieron los androides, esa rabia se había desvanecido repentinamente. La última vez que lo sintió, la última vez que lo ayudó en su lucha, fue el mismo día en que murieron todos sus amigos. Todavía podía recordar el evento como si hubiera sucedido ayer. Recordó haber visto cómo cortaban a Krillin, Tien, Yamcha y Choitsu con un simple movimiento de muñeca. Cuando sus cuerpos golpearon el suelo, fue surrealista. El mundo no se había sentido real, como un mal sueño, como una pesadilla. Gohan recordó que su cuerpo se había adormecido en ese momento, las sensaciones huyeron de su cuerpo cuando comenzó a interpretar verdaderamente lo que estaba sucediendo. Sus amigos, las personas que habían crecido con él, que lo habían criado, estaban muriendo ahora. Recordó temblar de miedo, incapaz de moverse, y mucho menos luchar mientras Piccolo y Vegeta hacían todo lo posible contra las viles criaturas. Vegeta fue el primero en caer entre los dos, no porque fuera el más débil, sino porque lo habían tomado más en serio como un Super Saiyan. Entonces solo quedaron Piccolo y Gohan. Gohan recordó haber salido de su estupor por una violenta bofetada de 17 en la mejilla.
La fuerza del golpe había sido suficiente para enviar al niño a toda velocidad al suelo, atravesando un edificio de 2 pisos como si estuviera hecho de papel. Gohan pensó que el androide había esperado que matara basado en la mirada de sorpresa en su rostro cuando se levantó lentamente y finalmente se preparó para una pelea. Pero fue demasiado tarde. Por encima del hombro de 18, Gohan pudo ver la pelea entre 18 y Piccolo. El Namekiano en su haber siempre había sido un luchador inteligente, jugando con sus puntos fuertes y usando el poder de su oponente contra ellos. Había sido la forma en que se las arregló para mantenerse al día con Vegeta durante la batalla a pesar de ser mucho más débil en comparación. Pero había mucho que uno podía hacer contra un poder tan abrumador. Gohan recordó haber visto cómo la ola explosiva demoníaca explotó desde la palma de su maestro, bañando completamente a la androide femenina en su energía destructiva. Por un momento, Gohan se emocionó. Había notado antes que los niveles de poder del androide eran indetectables, por lo que tuvo que usar sus ojos para determinar el resultado de la batalla. Recordó sonreír con orgullo a su maestro cuando el Namekian finalmente consiguió la ventaja sobre el androide. Entonces el brazo de 18 salió disparado de la ola directamente enfrente de Piccolo, agarrando el brazo del Namekian con suficiente fuerza para que Gohan pudiera escuchar el crujido audible de huesos rompiéndose. La ola de energía se dispersó de inmediato. Levantando su otra mano hacia el pecho de Piccolo, Gohan vio como una ola de energía 2 veces más grande que la de Piccolo envolvió al Namekian. Gohan recordó haber visto el humo despejarse y haber visto que la única pieza que quedaba de su maestro era el antebrazo con el que 18 había mantenido al Namekian en su lugar. Ese había sido el punto de ruptura para Gohan. Con la muerte de Piccolo, cimentó la muerte del resto de sus amigos cuando las Dragon Balls se convirtieron en poco más que pisapapeles. Recordó que su mundo se volvió blanco cuando su rabia se apoderó de sus sentidos. Cuando finalmente regresó, estaba parado sobre un 17 que parecía maltratado en un cráter masivo con 18 a solo unos metros de distancia, luciendo molesto y maltratado también. Por lo que Gohan podía decir, había sido lo más cerca que había estado de derrotar a los androides. Y la última vez que sintió que esa rabia suya lo empujaba más allá de sus límites. «Oye Gohan». La voz de Trunks sacó al joven de su trance mientras parpadeaba. Girando la cabeza, respondió. «Sí, Trunks. ¿Por qué no puedo transformarme?». Era una pregunta que hacía a menudo. La respuesta fue realmente simple. Nunca había tenido mucho por haber nacido en una pesadilla como esa. Nunca había podido desarrollar los apegos que Gohan había tenido cuando era niño. La única persona importante en su vida era su mamá, bueno eso, y el propio Gohan. Sin nada más que perder, esa rabia nunca se convertiría en lo que tenía que ser para que finalmente llegara al límite. Solo necesitas la motivación adecuada, es todo Trunks. Gohan finalmente respondió. Para mí es simple. Solo pienso en Krillin o Piccolo, en cómo fueron masacrados por los androides. Es como una presa que se hincha con agua justo antes de que se rompa. En ese momento, Gohan sintió que el suelo debajo de él retumbaba cuando un boom masivo sonó a través de sus tímpanos. El de Saiyan disparó a su hazaña cuando lo vio. South City, atacada una vez más por los androides. Apretó los dientes mientras observaba otra erupción amarilla de energía que se apoderaba de varias manzanas de la ciudad. No otra vez. Alguna vez se detienen. Trunks gritó enojado. No, Gohan pensó en respuesta. Nunca se detendrán a menos que lo hagan. Ellos necesitan ser parados. Esta pesadilla necesita a fin. El puño de Gohan se apretó mientras dejaba que su poder surgiera. Con un breve grito de poder, las llamas doradas estallaron a su alrededor mientras la energía del Super Saiyan irradiaba de él una vez más. Yo también voy. Gohan frunció el ceño mientras miraba hacia el de Saiyan más joven. El niño era casi como un hermano pequeño para él. Y podía ver ese impulso, esa esperanza de alimentar su determinación de hacer todo lo posible para detener a estos monstruos. No Trunks, finalmente habló mientras otra erupción de energía retumbaba en las rocas que ocupaban, no estás listo. Lo harás algún día. Prometo que. Pero hasta ese momento solo me harás más vulnerable si me acompañas. Gohan. No puedo dejar que luches solo con tu herida. No hay forma de que puedas ganar con tu herida. La emoción detrás de las palabras del chico fue más que aparente. Gohan pudo detectar un miedo genuino de las preocupaciones del adolescente. Él sonrió. Se sentía bien tener a alguien cuidándolo de nuevo. O, al menos, intentarlo. Muy bien Trunks, tienes razón. Acabemos con estos monstruos juntos.
La mirada de deleite que se extendió hizo casi imposible lo que tenía que hacer a continuación. Casi. Cuando el adolescente le dio la espalda a Gohan, con los ojos escaneando la ciudad en preparación para despegar tras los androides, Gohan levantó su única mano y le dio un golpe preciso en la parte posterior de la cabeza. El efecto fue inmediato. Gohan vio como las rodillas de Trunks comenzaron a doblarse y lo agarraron antes de que pudiera golpear el suelo con demasiada fuerza. Suavemente bajó al niño al suelo por su camisa y dijo: "Lo siento, Trunks. Casi hago que te maten la última vez. No puedo arriesgarme a eso de nuevo. No podría vivir conmigo mismo si algo te sucediera". Redirigiendo su atención de regreso a South City, vio cómo otra explosión sacudía una de las últimas piezas de civilización que quedaban. Robó una última mirada a Trunks, el niño descansando pacíficamente en la roca a su lado, antes de que su aura explotara hacia afuera y sus pies dejaran el suelo. El aire azotó a su alrededor mientras se movía hacia los gritos de abajo. La resolución de Gohan se fortaleció mientras volaba, su mente repasando lo que iba a suceder, lo que tenía que suceder. No puedo seguir haciendo esto para siempre. Necesito terminarlo. De una manera u otra. Lo sabía desde hacía meses, incluso años. Sabía por qué su rabia, su verdadero poder había decidido abandonarlo. O, al menos, pensó que sí. Fue porque no podía luchar con todo lo que tenía. No podía esforzarse para romper sus límites porque si se equivocaba, si no jugaba a lo seguro, la Tierra perdería a su último y más poderoso defensor. Era por eso que en casi todas sus peleas, siempre reservaba una cuarta parte de su energía para escapar una vez que se había estancado el tiempo suficiente para que el resto de los sobrevivientes se escapara. Por eso había dejado de hacer amigos, había dejado de visitar a Maestro Roshi y Bulma, porque vivía aislado en su apartamento de una habitación en las afueras de una pequeña ciudad en el este. Era porque sabía que si hacía amigos, si mantenía esas conexiones con Roshi, Bulma e incluso con su madre, los perdería como perdió a todos los demás. Era porque sabía que al final si los androides los atacaban, no sería lo suficientemente fuerte para detenerlos. Y tampoco era lo suficientemente fuerte como para perderlos. Fue ese miedo lo que lo motivó a ir a lo seguro, fue ese miedo lo que le impidió dar hasta la última gota de sus fuerzas. No podía dedicarse a la lucha, porque sentía que si lo hacía podría dedicar todo lo que sabía a su desaparición. Pero ya no más. Trunks había sido su única aceptación de su regla de aislamiento autoimpuesta, y la única razón por la que había comenzado a hablar con Bulma de nuevo. Trunks era el futuro, Trunks era su seguridad de que, incluso si fallaba, al menos había alguien que podría ocupar su lugar. Significa que finalmente puedo soltarme, se dijo a sí mismo. Significa que finalmente puedo dedicar todo lo que tengo a destruir estos monstruos. Sabía que necesitaba hacer esto ahora. Si esperaba más, solo sería cuestión de tiempo antes de que sufriera una lesión de la que no pudiera recuperarse, o arruinara su retirada y fuera derribado antes de que pudiera causar un daño sustancial. Este momento, ahora mismo, era la mejor oportunidad que tenía para vencer a los androides. Podía sentirlo, la unidad, la motivación para hacer todo y nada tenía que, tabaco a cabo a la luz de sus ojos que tan despiadadamente tomaron de los demás. Y tal vez si finalmente me suelto, finalmente empujo todo al máximo, ese poder que una vez tuve regresará. La esperanza de Gohan de esa rabia que una vez había ejemplificado reapareciendo, se hinchó en su pecho mientras volaba. Para él, solo se había detenido porque había dejado de intentarlo con todas sus fuerzas. Bueno, ciertamente planeaba probar con todo lo que tenía hoy. No había cantidad de entrenamiento que pudiera usar para prepararse, no había más técnicas que pudiera esperar estudiar, no le quedaba nada por hacer más que lanzarse al problema y esperar ser suficiente. De una forma u otra, hoy es el día en que termina mi pelea. Lo decidió por sí mismo al ver la silueta general de 17 de pie, de espaldas sobre un edificio. Hagámoslo. Susurró en voz baja mientras avanzaba. Android 18, Ciudad Sur. A pesar del claro disfrute de su hermano, a 18 le resultaba difícil disfrutar de sus actividades. Su mente simplemente no estaba en eso hoy. Ella todavía estaba pensando en ese hombre, ¿cómo se llamaba de nuevo? Hércules. Hércules Satanás. 18 no pudo evitar pensar que el nombre era extraño de pronunciar, incluso más extraño para ella de haberlo recordado. La rubia había decidido hacer de un coche averiado su asiento mientras levantaba las rodillas para apoyar los codos. Sus manos ahuecaron su rostro mientras miraba el asfalto roto y agrietado. Su conversación con el hombre ya había sido hace 20 minutos, y le molestaba que todavía no pudiera sacarse la conversación de su cabeza. Se había quitado su ropa vieja poco después del hecho.
Llevaba ropa cómoda como ella los llamaba, unas simples medias negras con una cómoda sudadera azul cubriendo su torso. La risa de 17 comenzó a ponerla de los nervios mientras disparaba ráfaga tras ráfaga en la ciudad ya devastada. Se había posado en lo alto de una de las pocas estructuras que aún no habían sido niveladas por completo. Sus agudos ojos escudriñaron los escombros en busca de signos de vida antes de apagarlos rápidamente. Vamos hermana que te estás perdiendo por ahí. Diviértete un poco. Has sido una decepción desde nuestro último juego. 18 puso los ojos en blanco ante la insistencia de su hermano de que siguiera el juego. Por lo general, le encantaba matar gente, le quitaba el filo a la vida cotidiana. Pero ahora mismo no podía dejar de recordar la forma en que se había visto antes en el espejo. La primera palabra que pensé cuando me paré frente al espejo, fue monstruo. Ella frunció el ceño de nuevo. Nunca antes se había considerado un monstruo. ¿Cómo pudo ella? Ella solo estaba haciendo lo que era natural para cualquiera en el poder. Si tenía el poder, entonces tenía derecho a hacer con él lo que quisiera. Así era como funcionaban las cosas en esta roca azul y verde. Entonces, ¿por qué hice eso ahora? 18 comenzó a refunfuñar para sí misma cada vez más molesta por sus propias acciones. Lamentó haberle perdonado al hombre tanto tiempo como lo había hecho. Si ella lo hubiera matado de inmediato como lo haría normalmente, no estaría lidiando con lo que sea que sugieran estas extrañas dudas. A ella no le agradaron. Ella quería que se fueran. Quizás 17 tenga razón. Necesito calmarme. La cabeza de 18 giró lentamente mientras escaneaba sus alrededores, buscando un objetivo en movimiento de cualquier tipo para que ella dejara salir algo de su frustración. Por el rabillo del ojo, captó un movimiento de un montón de escombros. Girando la cabeza para concentrarse en ella ahora, pudo ver la mano temblorosa de un hombre que se extendía desde lo alto de una enorme pila de cemento y roca. Probablemente hubiera sido insoportable para el hombre tener tanta presión contundente sobre su cuerpo. Se imaginó que probablemente le habría llevado una hora subir hasta la cima. Perfecto. Una sonrisa maliciosa dividió el rostro de la niña cuando levantó su dedo índice y apuntó el rayo hacia la forma que se elevaba lentamente del hombre. Por lo que podía ver, sus estimaciones habían sido correctas. Su cuerpo estaba cubierto de raspaduras y magulladuras, la sangre cubría su cabeza de una herida en la cabeza que aún goteaba. No podía imaginar el nivel de miedo y ansiedad corriendo por su mente en este momento. No es tu amigo del día de la suerte. Sin un momento de vacilación, el rayo dorado dividió el aire y atravesó la espalda del hombre. 18 observó con una sonrisa cómo el hombre gritaba de dolor justo antes de que un torrente de sangre llenara su boca. Hizo una pausa, mirando el programa mientras él comenzaba a toser violentamente por el pulmón perforado que le acababa de dar. Sin embargo, para su sorpresa, ver al hombre luchar por la vida no le trajo el nivel de satisfacción que esperaba. En cambio, descubrió que su sonrisa se convertía lentamente en un ceño fruncido. El hombre se estaba muriendo. Era una perspectiva con la que estaba muy familiarizada. Pero mientras estaba sentada sobre el capó de un coche de policía averiado, no pudo evitar recordar los momentos antes de que Hércules diera su último aliento. La cantidad de agonía que debió haber sentido mientras procesaba el agujero 17 y lo forzaba a través de su cuerpo, antes de expirar rápidamente. En este momento, esta cucaracha aleatoria, sin vida, débil, repugnante, estaba pasando exactamente por el mismo dolor que tenía Hércules. Sin otra palabra, 18 disparó un rayo de seguimiento desde su palma, lo que resultó en una explosión que envolvió por completo al extraño moribundo. Ella apartó los ojos de donde él acababa de estar y optó por estudiar el asfalto una vez más. Oye, ahí tienes. 17 se animó, y se tomó un momento para mirar brevemente por encima del hombro a su trabajo antes de volver su atención a disparar a los pocos supervivientes restantes que intentaban escabullirse bajo los escombros que solían ser la ciudad, como las cucarachas. 18 se dijo a sí misma con el mismo enfoque malicioso que siempre ejemplificaba en estos asuntos. Pero las palabras se sintieron vacías para ella por alguna razón. Maldito ese viejo. La mujer suspiró mientras dejaba que su cabeza se calmara hacia atrás, gimiendo mientras lo hacía. No llego a ninguna parte con esto. Quizás necesito la opinión de un extraño. Oye 17. Sí, hermana. Respondió distraídamente mientras disparaba otra ráfaga en la ciudad. ¿Alguna vez has dudas? 18 luchó por encontrar la manera correcta de describir lo que estaba sintiendo en ese momento. ¿Fueron dudas las que estaba teniendo? ¿Dudas? Repitió mientras miraba por encima del hombro enarcando una ceja a la chica. ¿Por qué tendría yo dudas?
La única razón para dudar de algo es si te puede pasar algo malo por hacerlo. Nada más importa realmente, hermana. Pero lo que si no son consecuencias. ¿Qué pasa si son solo consecuencias que todavía no podemos ver? 17 resopló. ¿Qué? ¿Crees que algún tipo cualquiera va a aparecer y de repente nos detendrá? Ha pasado más de una década, hermana, nadie viene a detenernos. Tenemos libertad para hacer lo que queramos. Se rió mientras hacía un gesto con las dos manos, señalando a todos a su alrededor. Este es el sueño de todo hombre hecho realidad. Continuó. ¿Por qué tendrías dudas? Yo, 18, comenzó lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. No sé. Leí algo que me hizo pensar lo contrario. Mintió, fue algo estúpido, ignórame. Suspiró con un gesto de desdén. Vamos, hermana, relájate. Nadie puede molestarnos más. Somos los reyes del... En ese momento, la figura de 17 se disparó hacia la derecha cuando una familiar bota azul marino golpeó el costado de su rostro. 18 enarcó una ceja cuando vio a Blondie flotando en el cielo donde su hermano había estado una vez, su expresión era de pura determinación. Volviendo la cabeza, vio cómo Seventeen conducía a través de lo que había predicho que alguna vez había sido un hospital. Incapaz de detener su impulso, ella escuchó mientras escupía obscenidad vulgar tras obscenidad vulgar mientras recorría cada piso del edificio. 18 luchó por contener su risa mientras veía a su hermano salir de la planta baja del edificio, con la camisa hecha jirones y apenas colgando de su torso. Finalmente, no pudo evitarlo mientras se echaba a reír, señalando con el dedo y exclamó: «Oh, Dios mío, simplemente te dio una bofetada». Sin embargo, la expresión de 17 no era jovial mientras miraba en la dirección de Blondie, de la cual 18 solo se estaba dando cuenta de que ahora parecía estar perdiendo algo. Corrección, comenzó 17, su voz claramente tratando de reprimir la ira que yacía debajo de la superficie. Después de hoy, no tendremos a nadie que pueda molestarnos. 18 sonrió. De hecho, estaba contenta de que Blondie hubiera decidido pasar. Necesitaba desahogarse. Gohan se reprendió internamente por no aprovechar mejor su ataque inicial. Había considerado liderar con una explosión de ki masiva sobre los 17 desprevenidos, pero no estaba seguro de si su ataque pasaría desapercibido el tiempo suficiente para aterrizar. No quería desperdiciar poder contra los androides que nunca se cansan. Ahora que su pie se había conectado con el lado de la cabeza de 17, se dio cuenta de que su explosión lo habría hecho. Maldición. Ahora el elemento sorpresa se había ido. Y tenía las miradas colectivas de ambos androides sobre él. Sintió que la adrenalina comenzaba a correr por sus venas, preparándolo para lo que estaba por venir. Corrección, escuchó a 17 decir mientras se levantaba de las ruinas de su ataque, después de hoy, no tendremos a nadie que pueda molestarnos. Oye, rubia. Oyó que 18 lo llamaba mientras ella se empujaba fuera de un auto averiado y flotaba lentamente hacia arriba de modo que flotaba al mismo nivel que él. ¿Qué haces al final de las obras? ¿Sabes cuando todo el mundo está aplaudiendo? Ella comenzó a intentar aplaudir burlonamente con una mano, algo así. La sonrisa tortuosa de 17 regresó a sus rasgos mientras él también se elevaba hacia el cielo, mirando a Gohan mientras lo hacía. Tengo que estar de acuerdo con mi hermana aquí. Fue muy valiente por su parte venir a nosotros después de obtener estacionamiento para discapacitados. Quiero decir, iba a decir ponlos arriba, pero luego me di cuenta de que eso no funciona para ti ahora, ¿verdad? Gohan gruñó ante sus burlas, pero hizo poco más para alimentarlo. Sabía que estaban tratando de meterse debajo de su piel, provocarlo, hacerle dar el primer ataque a uno de ellos para que el otro pudiera apoderarse de la abertura y hacer algún daño. Era una estratagema que regularmente intentaban contra él. Eso, y Gohan pensó que les gustaba ser idiotas. Tu pesadilla termina aquí. Declaró con valentía. Espero que estés listo para conocer a tu creador. 17 soltó una carcajada antes de enderezarse y decir con frialdad. Lo único que termina aquí hoy eres tú, pelo de fuego. Gohan adoptó inmediatamente su postura de lucha recién diseñada. Preparándose mientras los androides comenzaban a rodearlo lentamente, manteniendo una distancia considerable mientras lo miraban con miradas peligrosas. Gohan gruñendo gritó. Sabes que no puedes ganar, no puedes destruir lo que realmente soy. Su mano se curvó en un puño, incluso si logras matar este cuerpo, alguien aún más fuerte saldría a la superficie y tomaría mi lugar. Bueno, entonces, seguro que espero que estés lista para morir, rubia. 18 dijo en un tono malicioso. He estado de particularmente mal humor esta mañana, así que no voy a ser fácil contigo esta vez.
Gritó antes de que los gemelos corrieran hacia el Saiyajin a ambos lados. Gohan respondió volando hacia atrás, evitando por poco los ataques de los androides antes de que la energía dorada comenzara a llenar su mano. Empujándolo hacia adelante, dejó que la energía brotara de él como un volcán furioso. Ninguna muerte quedará sin contabilizar, ni una. Rugió cuando la energía se precipitó hacia los gemelos. 17 logró esquivar por poco un lado en el último segundo, los bordes de su camisa rasgada ardieron brevemente cuando las puntas de su torso tocaron la viga. Sin embargo, 18 no tuvo tanta suerte ya que la explosión la llevó hacia atrás. La niña gritó de dolor al sentir la enorme cantidad de energía quemándose en su piel. Antes de que Gohan pudiera soltar otro ataque, 17 estaba sobre él lanzando un puño dirigido a su nariz. Deslizando el golpe, el puño pasó por encima de su hombro antes de lanzar su propio puñetazo hacia la cara del chico. El golpe conectó, enviando al android varios pies hacia atrás mientras Gohan avanzaba, con la intención de aprovechar su ventaja. Golpeando con una pierna destinada al esternón de los androides, Gohan se desanimó al encontrar el antebrazo de Seventeen colocado apropiadamente para bloquear. Girando con su otra pierna, el Saiyajin apuntó a golpear su pie en la cara del niño por segunda vez hoy. Para su consternación, el androide se agachó por debajo del ataque antes de correr hacia adelante y hundir una rodilla en el estómago del Saiyajin. Gohan se atragantó cuando sintió que su interior registraba el dolor. Agarrándose el estómago con una mano, no tuvo tiempo de reaccionar cuando Seventeen levantó ambos brazos por encima de su cabeza, entrelazando los dedos antes de clavar al de Misa-Yan en el suelo. La cabeza de Gohan se conectó con un duro trozo de cemento mientras aterrizaba. Mareado, el hijo de Goku se puso de pie justo cuando notó que 18 corría hacia él con una pierna enrollada hacia atrás y lista para atacar. Su expresión estaba absolutamente lívida. Gohan sonrió con satisfacción mientras se zambullía a un lado en el último minuto antes de agarrar la pierna de la chica y hacerla girar. Usando su propio impulso contra ella, Gohan golpeó a la mujer directamente contra el asfalto roto a sus pies. De pie por encima de los 18, Gohan extendió una palma abierta llena de violenta energía dorada mientras se preparaba para disparar a la mujer a quemarropa. Antes de que pudiera soltar la energía, sin embargo, sintió que un lado de su cara explotaba de dolor cuando un pie se hundía en su mejilla. El Saiyajin gruñó cuando fue enviado volando hacia un lado, y solo se detuvo cuando un edificio particularmente robusto obstruyó su camino. Se desplomó al suelo después de hundir su cuerpo en el costado del edificio. Gimiendo, el Saiyajin se puso de pie mientras miraba a través de la carnicería que fue su hacer. 17 estaba de pie junto a 18 mientras ella se ponía de pie lentamente, con las medias rotas y rasgadas. Necesito concentrarme. No te dejes llevar por uno o el otro me atrapará. Se dijo a sí mismo mientras apretaba los dientes y se sumergía en su estilo de lucha con un solo brazo una vez más. Casi como si fuera una señal, los androides se apresuraron hacia adelante. Moviéndose más rápido de lo que el hombre promedio podía ver, Gohan se vio obligado a ponerse a la defensiva mientras saltaba en el aire, evitando por poco ambos ataques. 17 se lanzó detrás de él, claramente cada vez más agitado mientras enviaba una ráfaga de ki hacia el pecho del Saiyajin. La explosión fue rechazada con una mano antes de que 18 cerrara la distancia. Gohan se dio cuenta de su error de inmediato al ver que su brazo había sido forzado a un lado, dejándolo totalmente indefenso. Antes de que pudiera responder, sintió que un puño se clavaba en su mejilla y le hacía girar la cabeza hacia un lado. A continuación, una rodilla se conectó con su barbilla y el Saiyajin se volteó hacia atrás. Cuando finalmente se hubo estabilizado, vio a 17 flotando justo encima de él, con ambas manos extendidas con una sonrisa siniestra tirando de sus labios. Sayonara imbécil. Los ojos de Gohan se agrandaron cuando vio la energía brillante explotar de las manos de Seventeen, chocando con su cuerpo un momento después. Gohan gritó de dolor cuando sintió que su piel comenzaba a arder por la inmensidad del ataque. Su cuerpo golpeó el suelo unos segundos después, estrellándose contra él con tal fuerza que el impacto resonó durante varios bloques. El de Saiyajin apretó los dientes mientras hacía todo lo posible para empujar el dolor al fondo de su mente, intentando volver a enfocar su atención en la pelea que tenía entre manos. Antes de que pudiera reaccionar, 18 apareció de pie sobre su cuerpo boca abajo con las palmas de las manos apuntando hacia él. ¿Qué tal una pequeña muestra de tu propia medicina?, comentó tímidamente mientras disparaba la ráfaga a quemarropa. 18 sonrió con satisfacción mientras soltaba la energía sobre el hombre.
Realmente la había cabreado con esa primera explosión suya, y ella tenía toda la intención de pagarle por eso. El humo rugió desde donde había disparado, la explosión masiva produjo polvo y nubes oscuras que oscurecieron su visión. Ella frunció el ceño mientras estaba allí, esperando ver los resultados de sus esfuerzos. No hay forma de que pudiera haberlo esquivado a tiempo, se dijo a sí misma mientras entrecerraba los ojos tratando de perforar el humo que la rodeaba. Sus ojos se agrandaron cuando captó el más leve resplandor de un escudo de energía justo frente a ella. ¡Mierda! Antes de que pudiera levantar los brazos para bloquear, un puñetazo conectó con su nariz, que envió un dolor de cabeza atroz directamente a su cerebro. Sus ojos se cerraron mientras se tambaleaba hacia atrás sujetándose la cara. ¡Hijo de un! Antes de que pudiera siquiera terminar el pensamiento, sintió que sus piernas se deslizaban por debajo de ella antes de que el tacón de una bota conectara con su abdomen, empujándola al suelo con una fuerza inesperada. 18 gruñó cuando vio a la rubia parada encima de ella, pareciendo completamente ilesa de su ataque. Te juro que le arrancaré la garganta y le haré comer. Una vez más, el pensamiento se interrumpió cuando un pie agarró el costado de su cadera y la lanzó hacia el cielo. Me acaba de patear. Pensó con odio rugiente mientras se enderezaba rápidamente. Su hermano estaba justo a su lado y parecía igualmente molesto. Algo realmente lo molestó hoy. Comentó. Sí, lo he notado. 18 respondió bruscamente. Sus miradas se posaron en Gohan, quien simplemente los estaba mirando, el desafío escrito claramente en sus rasgos. Te lo dije, mientras hablaba, adoptó su postura, la pesadilla termina aquí. Gohan. El joven hizo todo lo posible por poner un rostro fuerte mientras miraba desafiante a sus dos asaltantes. Internamente, Gohan estaba haciendo una evaluación mental de su propio estado actual. Todavía no había sufrido demasiado daño. La explosión de Ki ciertamente le había dolido, y su cabeza todavía le zumbaba desde que se estrelló contra el suelo, pero por lo demás pensó que estaba más o menos en buenas condiciones. Sus reservas de energía eran la verdadera preocupación. No había gastado mucho, todavía no, pero había necesitado alrededor de una cuarta parte de sus reservas totales de energía para hacer el pequeño daño que había logrado hacer mientras se protegía a sí mismo del alboroto de los androides. Necesito encontrar una manera de acabar con esto, y rápido. El de Misa y Yan sabía que cuanto más duraba la batalla, la probabilidad de su derrota aumentaba. Nunca entendió completamente de dónde sacaron su poder los androides. No podía sentirlo y, de alguna manera, nunca pareció drenar. Se mantuvieron constantes en el mismo pináculo de su fuerza en todo momento. Hizo imposible cualquier batalla que durara una cantidad considerable de tiempo con ellos. Todas nuestras batallas han sido imposibles. Pensó para sí mismo por un momento antes de rechazar la idea. Sabía que ahora mismo no tenía tiempo para dudar de sí mismo. Este momento, en el fragor de la batalla, debía dedicarse a la elaboración de estrategias. No voy a llegar a ninguna parte si sigo tratando de ir a lo seguro. En este momento están controlando el ritmo de la pelea, lo cual siempre estuvo bien para cuando solo estaba tratando de detenerlos. Gohan se dio cuenta de que este enfrentamiento que estaban teniendo era por fuerza de la costumbre. Así era como siempre iban sus batallas. Habría un intercambio, y si Gohan los vencía, habría una pausa mientras los androides se recordaban a sí mismos. Benefició a Gohan porque le dio al luchador un segundo para respirar y al mismo tiempo le dio a las personas a las que estaba protegiendo aún más tiempo para huir. Estar a la defensiva todo el tiempo no me va a llevar a ningún lado. Tengo que arriesgarme si quiero avanzar. Necesito ir al ataque. Sin pensarlo más, Gohan se lanzó hacia adelante, tirando de su brazo hacia atrás mientras preparaba un puñetazo. Notó las miradas de sorpresa en sus rostros mientras se apresuraba. Para él estaba claro que también se habían acostumbrado a su rutina. Tanto 17 como 18 esquivaron a ambos lados del hombre, evitando el golpe mientras Gohan dejaba claras sus verdaderas intenciones. Abriendo la palma de su mano en el último segundo, apuntó una ráfaga de energía directamente al suelo polvoriento y en ruinas. Esperemos que esto funcione. La explosión resultante lanzó una pequeña nube de tierra en forma de hongo al aire, oscureciendo por completo su visión y la de los androides. Sabía que no podía sentir su energía, lo que hacía que rastrearlos fuera casi imposible, pero también había tomado nota del hecho de que tampoco podían rastrear su energía. Veamos si no podemos usar eso en mi beneficio. Pensó mientras se disparaba hacia la derecha, hacia donde había visto por última vez a 17. 17 primero. Es el más peligroso de los dos.
Si de alguna manera puedo dejarlo en el suelo, 18 debería ser más fácil. Gohan se dijo a sí mismo esto mientras golpeaba a ciegas con la esperanza de que su táctica inicial hubiera sido lo suficientemente sorprendente como para que 17 permaneciera congelado en su posición. Gohan sintió que su puño hacía contacto con lo que pudo decir que era un hombro. No es óptimo, pero es un comienzo. Se dijo a sí mismo mientras se balanceaba con una patada circular hacia la cabeza de los androides, habiendo ganado una aproximación de dónde debería estar desde donde había sentido su hombro. Sintió que el ataque se conectaba y 17 maldecía cuando su cabeza se movía hacia un lado por la fuerza del golpe. Gohan sintió 2 golpes disparados del humo al azar en su dirección. El primero lo alcanzó en la clavícula, pero el segundo falló por completo. Al ver que el segundo puño comenzaba a retraerse, una idea apareció en la cabeza del Demi Saiyan. Veamos si no podemos acabar con esto. Alcanzando, Gohan tomó la mano antes de que pudiera regresar a la guardia de Seventeen. Normalmente, Gohan sabía que esta táctica sería en su desventaja ya que consumía su mano y dejaba al oponente con el puño libre. Pero en este escenario específico, Gohan acercó sus piernas a su pecho mientras giraba su cuerpo horizontalmente. Aún agarrando la mano con fuerza, el Demi Saiyan condujo ambos pies alrededor de un pie por debajo del brazo, directamente donde sabía que debería estar un riñón. Para Gohan había sido una sorpresa descubrir que, por una razón u otra, los androides tenían una anatomía similar a la humana, o al menos en su mayor parte la tenían. Se había sorprendido la primera vez que había pateado a 17 en las pelotas solo para ver que el androide retrocedía sujetándose la entrepierna. Gohan sintió que sus pies chocaban contra el costado de 17 antes de escuchar al androide gritar de dolor. La mano que luchaba se aflojó cuando pudo sentir a Seventeen derrumbarse por toser desde el ángulo de la muñeca que todavía agarraba. Soltándolo, el Demi Saiyan inmediatamente se llevó la mano a la frente. Masenko. De repente, una ráfaga de ki del tamaño de su cabeza pasó por encima de su hombro, seguida de otra que se fue hacia su izquierda y otra que voló directamente sobre su cabello dorado. Me está disparando al azar. Antes de que una de las explosiones pudiera conectarse, Gohan extendió su mano donde había escuchado la figura de 17 caer al suelo de dolor. ¡Ja! El mundo a su alrededor se volvió amarillo cuando una enorme ola de energía huyó de su palma, chocando con el androide frente a él antes de llevar inmediatamente a Seventeen hacia atrás. El gemelo rugió de ira cuando la energía dorada ardió en su piel, su tamaño era tan grande que envolvió todo su cuerpo cuando fue obligado a regresar a un edificio al otro lado de la carretera. Al hacer contacto, la explosión de ki explotó, diezmando el primer piso de la estructura y colapsando todo el edificio en 17. Gohan respiraba con dificultad, sus hombros subían y bajaban rápidamente por el esfuerzo. Había puesto casi todo lo que tenía en ese ataque, en esa única oportunidad. Y funcionó. Sintió una pequeña punzada de esperanza en su pecho. Quizás él realmente podría hacer esto. El humo se había alejado de la intensidad de su ataque, lo que le dio a Gohan la oportunidad de ver si su explosión había logrado hacer entrar a Seventeen. Contuvo la respiración mientras esperaba a ver si los escombros bajo los que sabía que estaba Seventeen se movían. Y luego sintió algo cálido en la espalda baja. Sus ojos se agrandaron. ¡Mierda! Mirando por encima del hombro, vio el rostro de 18 hirviendo de rabia, sosteniendo 2 enormes bolas de energía en su espalda baja. ¡Muere ya! Su mundo se volvió blanco cuando la energía lo alcanzó. Podía sentir todo su cuerpo en llamas, mientras las bolas gemelas de la muerte se expandían y lo envolvían. El poder detrás de ellos era paralizante. Podía sentir partes de su espalda baja ardiendo inmediatamente cuando la explosión lo llevó hacia adelante. Obligado a obedecer los caprichos de la fuerza destructiva que se enterraba en su columna vertebral, Gohan gritó de dolor antes de ser golpeado de cara contra un coche de policía averiado. Luego detonó. Gohan sintió que todo su cuerpo estaba siendo devorado rápidamente por la piel, podía sentir los huesos agrietarse y romperse por la fuerza de la explosión, el calor de la energía quemando su fuerza y las reservas restantes de poder. Solo duró un instante, pero ese instante se sintió como una eternidad de castigo antes de que el polvo se despejara. Gohan estaba boca abajo, su cuerpo flácido, sus pensamientos se desparramaron cuando puso la cara primero en un aturdimiento. El Demi Saiyan lentamente comenzó a levantarse, su brazo temblaba por el esfuerzo. Se las arregló para ponerse de rodillas antes de que comenzara a parecerle demasiado difícil pararse. Fue solo cuando extendió su mano frente a él que notó que su aura de Super Saiyan había desaparecido. Maldita sea. Se había equivocado.
Había hecho una apuesta enorme y, al igual que antes, había sido castigado por ello. Podía sentir que todo su trasero estaba quemado, lo que le producía un escozor constante, que le dificultaba concentrarse en cualquier cosa que no fuera el dolor. La parte de atrás de su gira lucha había desaparecido por completo, la mitad delantera de la camisa colgando debajo de su cintura revelaba un torso lleno de cicatrices y heridas. Sangraba en otras áreas por la fuerza de la explosión que le desgarraba la piel, el líquido carmesí corría por las marcas de quemaduras que ahora cubrían su espalda. Solo más cicatrices para agregar a la lista. Escuchó unos pies tocar el suelo justo detrás de él. «Ouch, creo que eso va a dejar una marca». Los ojos de Gohan se cerraron con fuerza al escuchar la voz. 17. Los dedos del Demi-Saiyan se curvaron en un puño cuando sintió que su frustración lo abrumaba. Sabía que la pelea había terminado. Sabía que había perdido, su poder estaba muy por debajo de una cuarta parte de lo que solía ser, no lo suficiente para luchar contra los androides ni menos. Simplemente había estado esperando que tal vez su ataque hubiera hecho algo para detener a los androides, algo que hiciera una diferencia en este infierno que era su hogar. Se terminó. Él lo sabía. Ellos lo sabían. Había perdido y ni siquiera había hecho una diferencia. Era como siempre había temido. Lanzando la precaución al viento en un intento de todo o nada para detener a los androides, y había fallado. De nuevo. Un gruñido lento se originó en la garganta del Saiyajin antes de que echara la cabeza hacia atrás en un violento rugido de ira. Inmediatamente, forzó su aura de Super Saiyan a encenderse antes de ponerse de pie, lo que obligó a su cuerpo a obedecer a pesar de sus protestas. Dándose la vuelta, se encontró con 18 y 17 de pie a pocos metros de él. La ropa de 17 estaba completamente arruinada, su cuerpo lucía rayado y ardiendo en varios lugares, pero por lo demás, Gohan podía decir que estaba bien. Frente a estos dos androides, Gohan sabía que ya no podía ganar. No estaba en las cartas. Su cuerpo estaba demasiado herido, solo estar de pie estaba consumiendo la mayor parte de su fuerza, su poder estaba demasiado grabado para lograr algo significativo en la pelea. Pero eso no significaba que iba a darse la vuelta y morir por ellos. No había ninguna posibilidad en el infierno de que les fuera a poner las cosas fáciles. Levantando su mano sobre su cabeza, formó una ráfaga de energía débil que arrojó al suelo antes de moverse tan rápido como su cuerpo dañado podía hacerlo hacia el cielo. «Oh, vamos, rubia. Ya hemos visto este». 18 se quejó cuando ella inmediatamente lo siguió, prediciendo su movimiento. Gohan gruñó antes de que un puño se plantara directamente en su rostro, enviándolo volando de regreso. Su espalda quemada se raspó contra el suelo mientras aterrizaba enviando oleadas de dolor insoportable a lo largo de su torso. Gohan sintió que su aura de Super Saiyan comenzaba a vacilar, pero a través de pura determinación, forzó el poder a permanecer. «¡No! No he terminado aún». Rodando sobre su estómago, el herido se empujó hacia atrás con un brazo. Vio como 18 aterrizaba junto a su gemela antes de que los dos comenzaran a caminar tranquilamente hacia él amenazadoramente. Sus rostros decían presumido, su comportamiento corporal irradiaba confianza. «Saben que han ganado». El Demi-Saiyan se dijo a sí mismo mientras los veía acercarse. Estaba claro que ya no lo veían como una amenaza. «Terminemos con esto, ¿de acuerdo?», 17 dijo en un tono frío. Sus manos llenándose de energía dorada. «Eso es todo», Gohan se dijo a sí mismo mientras ampliaba su postura antes de llevarse la mano a la cadera como había visto hacer a su padre tantas veces antes. «Al menos hagamos que cuente. Kame». Las palmas de 18 también se llenaron de energía antes de que los gemelos levantaran sus manos al unísono, parados uno al lado del otro con sonrisas de confianza marcando sus rostros. «Ame». La energía amarilla explotó de los dos androides, deformando y moldeando juntos para formar un rayo masivo de muerte. «Ja». Gohan lanzó su mano hacia adelante mientras se preparaba para entregar lo último de su energía en la forma del ataque característico de su padre. Si realmente iba a morir como el último de los defensores de la Tierra, iba a salir usando el ataque por el que su defensor más fuerte siempre había sido conocido. «Espero haberte hecho orgulloso, papá. Te veré pronto». La energía azul explotó de la palma de Gohan con un estruendo ensordecedor justo antes de que los dos rayos chocaran con tanta fuerza que el suelo justo debajo de su punto de encuentro comenzó a separarse rápidamente. Inmediatamente, Gohan sintió que su rayo comenzaba a retroceder. Sus pies rasparon contra el asfalto dañado mientras lo empujaban hacia atrás, sus dientes apretaron cuando su brazo se flexionó por la tensión. Fue difícil canalizar tanta energía en una sola extremidad.
Definitivamente había una razón por la que la técnica generalmente requería el uso de 2 brazos. A pesar de la furiosa batalla de poderes que se desarrollaba ante él, la mente de Gohan podía evitar pensar en el joven que actualmente dormía sobre la roca en la que se habían estado relajando solo 20 minutos antes de este momento exacto. Lo siento, Trunks. Prometo que lo di todo. Depende de ti ahora. Ojalá pudiera haber hecho más para ayudarlo antes de que se quedara solo. Pero así tiene que ser ahora. Espero que algún día puedas perdonarme. Los ojos de Gohan se cerraron cuando sintió que su rayo retrocedía aún más. No quería morir, pero sabía cuándo lo golpearon. Sabía que solo tenía unos segundos antes de que lo último de su fuerza se agotara y la energía dorada lo alcanzara. Entonces lo sintió. Era extraño y, sin embargo, familiar, como un viejo amigo del que te habías olvidado. Sintió rabia, sintió fuerza. Un rugido gutural escapó de sus labios, uno lleno de frustración y odio, uno lleno de años de tormento y dolor. Un nuevo grupo de energía se le reveló repentinamente cuando el nuevo poder encontrado explotó de su mano. La fuerza de su ola fue suficiente para hacer retroceder el rayo dorado que había estado a escasos centímetros de alcanzarlo momentos antes. De repente, eran 17 y 18 los que estaban siendo rechazados, sus expresiones de suficiencia de repente se convirtieron en gruñidos cuando se vieron obligados a intentarlo. Los ojos de Gohan se abrieron de golpe, sus iris blancos de rabia mientras miraba a sus oponentes. Su mente alimentada por una emoción con la que estaba tan familiarizado. Enfado. ¡No! Aquí no será donde caiga. Este no será el final para. Sus ojos se encontraron con las intensas miradas de los 2 androides, y algo en la mente de Gohan estalló. Este no era Raditz peleando con su papá y el señor Piccolo. Este no era Vegeta o Nappa cuando vinieron a la Tierra por primera vez. Ni siquiera era Freezer cuando amenazaba con matar a todos sus amigos. Estos eran los androides. La cara de Gohan cayó cuando la comprensión lo golpeó. El poder que había crecido abruptamente dentro de él se desvaneció de inmediato. Su cabello parpadeó de dorado a negro un momento después, su energía casi se agotó. Este no era un enemigo que su poder pudiera vencer, ¿cómo podría hacerlo? Este era un enemigo que acabó con todos sus amigos uno por uno antes que él. Era un poder contra el que había estado luchando durante más de 10 años y no tenía nada que mostrar por sus esfuerzos excepto el fracaso. No soy suficiente, se dijo a sí mismo. Nunca he sido suficiente, nunca pensé que podría ser suficiente para detener esto. Voy a no ser lo suficientemente. La comprensión lo golpeó al igual que lo hizo la ola de energía dorada. Podía ver que los gruñidos de sus rostros se transformaban en sonrisas siniestras cuando lo golpeó. No puedo vencer a los androides. Fue como practicar para una obra de teatro. Fue la razón por la que se sorprendieron cuando él se lanzó al ataque. Todos se habían acostumbrado a esta pequeña rutina suya. Gohan solo había conocido el sabor de la derrota durante más de 10 años de su vida hasta el punto de que ya no esperaba nada más. ¿Cómo podría? Esa era la razón por la que hasta el día de hoy ya no había luchado para ganar, solo para preservar lo que podía. Era la razón por la que se había apartado del mundo que lo rodeaba, de su madre, de Bulma, de hacer amigos verdaderos. Era la razón por la que había comenzado a entrenar a Trunks en primer lugar. Era la expectativa, era la única realidad que ya podía ver. Gohan solo conoció la derrota. Estaba arraigado en su propio ser, en su misma persona. Ser derrotado era su motivación para todo lo que había hecho durante los últimos años, era la razón por la que se levantaba por la mañana para entrenar, era la razón por la que comía lo suficiente para mantener su fuerza, la razón por la que se obligaba a sí mismo a tratar de hacer ejercicio. Mejor a pesar de las probabilidades. Todo fue para que pudiera enfrentarse a los androides y ser derrotado nuevamente. Por eso, después de ese primer enfrentamiento, su rabia lo había abandonado para siempre. No necesitaba poder para ser derrotado. Podía hacer todo eso por su cuenta. Los ojos de Gohan se cerraron mientras dejaba que la energía lo alcanzara, sin siquiera intentar usar los últimos restos de energía dentro de su persona para tratar de resistir el ataque. Esta será la última vez. Se dijo a sí mismo. La última vez que me derrotaron. 18. Una sonrisa de confianza estaba tirando de los labios de la mujer mientras veía cómo el cuerpo inerte de Gohan se alejaba de sus esfuerzos. Ella vio cómo su forma irresistible fue arrastrada con su explosión, rompiendo escombros y escombros mientras lo llevaba de regreso. Su cadáver sin vida, golpeado y quemado, golpeó el suelo con un ruido sordo. Uf, finalmente. 17 dijo sonando exhausto, en serio, ese tipo era molesto. Yo sé, ¿verdad? 18 exclamó con pura alegría.
Nunca una muerte se había sentido más satisfactoria para ella. Ve y asegúrate de que no esté respirando, dijo Seventeen con un tono de molestia en su voz. El bastardo tiene la molesta costumbre de sobrevivir a lo que sea que le arrojemos con la piel de los dientes. Sin otra palabra, el android comenzó a despegar del suelo y volar en la otra dirección. 18 enarcó una ceja. ¿Y a dónde vas? 17 refunfuñó mientras hacía una pausa y la miraba. Hizo un gesto a la camisa que colgaba de su torso y luego a sus jeans severamente destrozados que luchaban por cubrir los boxers en forma de corazón que colgaban debajo. Tengo que conseguir un nuevo conjunto de ropa. Estos están totalmente destrozados. Gruñó. 18 se dio cuenta de que estaba molesto. Sabía que esa había sido su camisa favorita con toda su ropa, pero eso no significaba que ella no fuera a burlarse de él. ¿O ir de compras en lugar de disfrutar de una matanza? Que fuera de lo común para ti. Ella comentó sarcásticamente. Gruñendo, respondió bruscamente, no quiero escucharlo. Esto no se parece en nada a cuando desapareces durante horas, cuando se supone que debemos pasar tiempo de calidad juntos matando gente. Los ojos de 18 estaban juguetones cuando una sonrisa maliciosa tiró de sus rasgos. No sé, señaló con un dedo hacia la forma inmóvil de Gohan. Continuó, siento que desperdiciar a la rubia allí es una manera bastante buena de pasar tiempo de calidad para un hermano y hermana. 17 gimió cuando su cabeza voló hacia atrás. Suspiró. 18 comenzó con una sonrisa de mierda en su rostro. Supongo que tendré que acabar con él sola ahora, ¿no? 17 tartamudeó, mira yo, solo necesito, gruñendo, el chico le dio la espalda a su hermana y salió disparado hacia el cielo, acaba con él, ya está bien. Mientras el chico se alejaba volando, 18 notó que sus dos manos estaban cubiertas en un lugar en su trasero donde parecía que tanto sus jeans como sus boxers habían sido arrancados. Riendo, 18 gritó, ¿sientes una brisa allá abajo? Cállate. Después de medio minuto de risa directa, 18 finalmente comenzó a recomponerse y comenzó a caminar hacia donde la no tan rubia yacía inmóvil en el suelo. De hecho, estaba muy contenta de que Blondie hubiera decidido aparecer. Se había sentido súper deprimida de antemano, pero ahora se sentía mejor que nunca y como antes era como antes. La niña estaba por encima del hombre destrozado y maltratado. Estaba tendido boca abajo en el suelo, toda su forma inmóvil. ¿Cómo comprobar? Dijo tímidamente mientras se tocaba un lado de la mejilla con un dedo, debería comprobar el pulso. Tengo una idea. Con una violenta patada, la forma inerte de Gohan fue enviada rodando a varios metros de distancia hasta que finalmente estuvo de espaldas. 18 escuchó con atención mientras ella colocaba la patada de fútbol directamente en su caja torácica, sintiendo varias rupturas por sus esfuerzos. Había escuchado el más silencioso de los gruñidos cuando lo hizo. Y este día sigue mejorando cada vez más. Pensó mientras su sonrisa se ensanchaba. Blondie todavía estaba viva, aunque solo fuera por poco. Como dijo 17, el hombre tenía la costumbre de sobrevivir por la piel de sus dientes, y ahora ella iba a tener la oportunidad de matarlo. Nunca había tenido la oportunidad de jugar apropiadamente con Blondie como lo hacía regularmente con la mayoría de sus presas. Era algo que le encantaba hacer, y la idea de que estaba a punto de disfrutar el mismo placer con alguien a quien había despreciado durante tanto tiempo era como un regalo de Kami. Caminando rápidamente hacia donde acababa de patear al hombre, se puso en cuclillas y se llevó las rodillas al pecho justo al lado de la cabeza del hombre. «¡Ey, despierta!», dijo acariciando su rostro con fuerza, más como una bofetada, necesito que estés despierto para esto. De lo contrario, no es divertido. Los ojos de Gohan se abrieron lentamente. No quedaba más lucha en ellos, no más voluntad de luchar mientras miraba al cielo, y luego a 18. La mujer sonrió cuando vio la mirada de Onix de Gohan encontrarse con las frías ojos azules. Excelente. Ella dijo con una sonrisa siniestra. Nos vamos a divertir mucho conmigo y... La chica de repente se congeló mientras continuaba mirando a los ojos del Saiyajin. No hubo miedo, ni lágrimas, ni siquiera una mirada de arrepentimiento. No había tristeza, nada que sugiriera que se sentía ni remotamente incómodo con su presencia. Era una mirada a la que la niña no estaba acostumbrada, era extraña y desconocida por los años de ver a la gente huir aterrorizada de su sola presencia. Esa era la mirada que quería del hombre en ese momento. Pero esa no era la mirada que estaba recibiendo. Era una mirada que desacreditaba los años de carnicería y caos de los que ella y su hermano habían sido responsables.
Le escupió en la cara a todos sus hechos, la reputación que había construido a través de años de asesinato al entregar el simple mensaje de no te tengo miedo. Peor aún, era una mirada que reconoció. Su mente regresó rápidamente a su tiempo en la tienda de deportes, al hombre leyendo el libro en la silla. Recordó cómo él la miró después de levantar un dedo para que hiciera una pausa. No había estado asustado, intimidado o nervioso. La había mirado, exactamente de la misma forma en que la rupia la estaba mirando ahora. 18 gruñó al reconocer ese hecho. Debería haber matado a ese maldito viejo. Debería haberle hecho un agujero en el pecho en el momento en que puse los ojos en él. Debería haberlo matado en el momento en que levantó el dedo para que esperara. Pero no lo había hecho. Ella no lo había matado, de hecho, no había querido hacerlo. Él le había hablado y, poco a poco, ella había comenzado a aprender más sobre el hombre. Ella había querido escuchar su historia, más de lo que había querido matarlo. En ese momento, quién era él, le había importado más que matarlo. 18 odiaba reconocer este hecho mientras apretaba los dientes, su respiración se aceleraba cuando sus manos se cerraban en puños. Había sido interesante, había sido alguien con quien hablar que no le tenía miedo. Él había sido una persona que podía relacionarse con ella, que podía entenderla, aunque solo fuera en un nivel básico. Le había preguntado acerca de sus intereses, e incluso le había advertido, como si realmente se preocupara por ella. 18 gruñó mientras se sostenía los lados de la cara con las dos manos. Cállate, 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 cállate. Gritó en su cabeza mientras trataba de acallar los pensamientos acelerados que desgarraban su mente como autos en una carretera. Volvía, la duda. La duda que ese imbécil de la tienda de deportes había puesto ahí. Hércules Satán, ese era su nombre. Sus ojos se agrandaron. Ella, aunque, ¿por qué todavía recuerdo su nombre? Él es nadie. Es basura. Era una cucaracha debajo de mi bota y nada más. ¿Por qué todavía recuerdo su nombre? No es nadie. Es basura. Era una cucaracha debajo de mi bota y nada más. Mirando hacia los ojos de la rubia en este momento, vio la mirada de un hombre que podía ver más allá de su aura de intimidación y miedo. Podía mirar más allá de todo lo que ella podía hacer para tratar de asustarlo para que suplicara por su vida, mirar más allá de todo el dolor que ella le había hecho, y aún así no importarle. Él no la temería, no importaba lo que hiciera. Como el hombre de la tienda de deportes. Como Hércules. Su mano se llenó de energía dorada antes de colocarla a centímetros del rostro del hombre. Había planeado torturarlo, arrancarle los dedos y entregarle la agonía que se merecía por molestarla a ella y a su hermano durante tanto tiempo, pero ahora solo quería que se acabara. Observó cómo el hombre continuaba con la mirada durante mucho tiempo, parpadeando una vez, antes de volver los ojos para mirar al cielo por última vez, antes de cerrarlos. Si lo mato. Esta duda cesará. Esta duda de todo lo que hemos hecho, esta duda de quién soy y en quién me convertiré. Esta duda infernal. Quiero que desaparezca más que cualquier otra cosa, y sé que esto lo hará. Ella sabía que era verdad. Este asesinato sería su decisión. No habría nadie más, no podría haber nadie más que pudiera tener ese aspecto. No había nadie en el mundo que no la temiera. Una vez que hiciera esto, todo habría terminado. Pero, 18 sintió que su mano vacilaba cuando sus ojos se abrieron. ¿Y si ella estaba equivocada? ¿Y si lo que había dicho Hércules hubiera sido correcto? ¿Y si al final de este largo camino, ella se quedaba sin nada? ¿Qué pasa si 17 realmente lo hizo a su vez sobre ella una vez toda la diversión había tenido? No habían envejecido ni un día desde su transformación, ya se habían imaginado que eran básicamente inmortales. Eso les daría literalmente todo el tiempo del mundo para que suceda ese resultado. ¿Y si fuera inevitable? Y sí, si decidía continuar por este camino, el final de su vida estaría en manos de la única persona en la que pensaba que podía confiar. La única persona en su vida a la que amaba, que le importaba. Sabía que él nunca lo entendería si le explicaba esto. Él simplemente le diría que nunca se volvería contra ella, y eso sería todo. Pero eso no lo convirtió en la verdad. ¿Y si finalmente sintiera la necesidad de volverse contra él? ¿Y si estaba destinada a matar a su hermano algún día? ¿Qué pasa si me equivoco, y cuando terminemos de hacer lo que estamos haciendo, me quedo sin nada? Su mente recordó el momento en que se enteró del nombre del hombre, Hércules. Pero esta vez, no deseaba haberlo matado antes de que él tuviera la oportunidad de hablar. De hecho, deseaba que todavía estuviera vivo en ese momento.
Ella deseaba poder encontrarlo, preguntarle y hablar con él, y tal vez solo tal vez encontrar una manera de resolver esta confusión interna en su mente. Pero no estaba vivo. Él estaba muerto. 17 se había asegurado de eso. 18 frunció el ceño. No había nadie más con quien pudiera hablar sobre esto. No podía simplemente ir a buscar un psiquiatra porque no le dirían la verdad. Le tendrían demasiado miedo para ser honestos con ella. Simplemente le dirían lo que tuvieran que decir para asegurarse de que no los arruinara a ellos y al resto de su insignificante raza en pedazos. No podía hablar con 17. Él simplemente haría lo mismo, le diría exactamente lo que necesitaba escuchar para que continuaran su carnicería hasta que llegara el día potencial en que se mataran el uno al otro. Se sintió atrapada en ese momento, atrapada en una ola de duda y miedo de no poder escapar por sí misma. No había nadie que pudiera ayudarla, nadie como el hombre de la tienda de deportes. Su cuerpo se congeló, la energía en su mano se desvaneció un momento después. Mirando hacia abajo, vio a la rubia. Sus ojos se habían vuelto a abrir y la estaba mirando con la misma mirada que tenía Hércules. Lo mismo, exacto, mira. 18 sintió que una rabia le brotaba de la boca del estómago como ninguna otra. Echando la cabeza hacia atrás, rugió de frustración antes de dispararse en el aire y desaparecer en la distancia. Gohan, el de Misa-Yan miró al cielo, la mayoría de sus terminaciones nerviosas estaban tan dañadas que todo su cuerpo estaba casi entumecido. Había fallado, había perdido y, sin embargo, de alguna manera, todavía estaba vivo. No podía entender por qué. Ella había estado allí, arrodillada junto a él con suficiente energía para volar el resto de su cuerpo si hubiera querido. Habría sido fácil. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Había cerrado los ojos para esperar lo inevitable, solo para reabrirlos medio minuto después, preguntándose por qué estaba tardando tanto el android. Cuando vio su rostro, la sonrisa maliciosa, la mirada entrecerrada, se habían ido. En cambio, todo lo que podía ver era miedo. Ella parecía aterrorizada mirándolo, su mano temblaba antes de que el poder en su palma se hubiera desvanecido. Entonces ella gritó y se fue volando tan rápido que él apenas parpadeó antes de que ella se fuera. Había tantos pensamientos corriendo por su mente en ese momento. Pero el que era el más dominante se repetía en su mente una y otra vez sin respuestas. Lo que acaba de suceder,